Buenas noches para todos. Aquí estamos acompañados, o estamos juntos en realidad, con Rocío Medina. Es de orden en este ciclo de intervenciones, de participaciones de artistas, de escritores, de gente de Tacuarembó relacionada al arte y particularmente a la literatura. Agradecer a la Dirección General de Educación y Cultura de la Intendencia por esta oportunidad. Sabemos que gestionar política pública y particularmente cultural en tiempo de pandemia es bastante complejo, así que agradecemos la oportunidad. Y bueno, sabemos que va a ser un espacio bien aprovechado por varios, como decía, artistas, escritores, gente relacionada al arte. Antes de darle la palabra a Rocío, quiero aclarar que en realidad, si bien hay cuestiones acordadas sobre las que vamos a hablar, quisimos darle un cariz de espontaneidad, o sea que tampoco hay una cuestión muy guionada ni nada por el estilo, porque creemos que eso va a enriquecer el intercambio. Y en lo que me es particular, quiero decir que estoy acá fundamentalmente como una persona llegada a la literatura, que en alguna oportunidad escribe, que en alguna oportunidad ha tenido la dicha de algún reconocimiento y ha publicado, pero fundamentalmente creo que estoy aquí como lector y como alguien que pretende resignificar de alguna manera la literatura en particular como arte y la lectura en general, y es pertinente decirlo en esta fecha además. Ahora sí, Rocío, ¿cómo estás? La idea más o menos va a ser la de... Yo voy a leer un texto que es de Washington Benavides, poeta tacuarembóense, y vamos a ir dialogando con Nacho acerca de nuestras interpretaciones sobre la literatura, nuestra vivencia como lectores, un poco como escritores. Comparto mucho lo que dice Nacho acerca de, bueno, como que no hay una identificación muy profunda con el papel, en mi caso, de escritora, ¿no? Más bien lectora, futura profesora de literatura y escritora de vez en cuando. Así que, si te parece bien, Vamos. voy a proceder con la lectura. Este poema se llama Un cantor desterrado y se encuentra en el poemario de Washington Benavides, Las Milongas. Te veo mirar un cielo que no es el del norte, bravo, pisar otras tierras, siempre amargas al desterrado. Y aunque tu guitarra sea compañera de tu mano y la voz del vertedero purísimo de tu canto, ¿cómo no sentir el pecho y su bordona falseando si te negaron tu tierra, desterrado? ¿Cómo no mirar el hijo, la mujer de tu costado y cantar muy despacito una memoria del pago con paraísos y con el arroyo malo, con una plaza perdida y un cementerio muy blanco? Te veo entre gente amiga soltar tu voz de muchacho, fustigar al asesino, alzar al mártir quebrado, reclamar al compañero, sostener al torturado, la viva voz de la patria manando de un desterrado. Bueno, en este caso Benavides no habla necesariamente de un poeta, sino que habla de un cantor desterrado. Me pareció fundamental partir desde este lugar, entendiendo que la literatura está en lugares más allá del libro, ¿no? En esta mesa hay un montón de libros, pero la literatura se encuentra más allá. Por ejemplo, en la canción. La canción es un lugar fundamental donde los oyentes se encuentran con lo literario, se encuentran con lo poético, e incluso la poesía, tiene una raíz común con la canción. Entonces, tal vez no todo el mundo es lector, pero sí todo el mundo es oyente. A todo el mundo le gusta una canción, a todo el mundo una canción le llega hasta lo más hondo. En algún momento tal vez una canción le hizo llorar, y por eso me gusta partir desde este lugar. Y además partir desde la figura no solo del cantor, sino del cantor desterrado, es decir, aquel que se ve obligado a irse de su tierra. Y en este aspecto me parece fundamental considerarlo en el sentido de que, bueno, estamos en Tacuarembó, estamos en una ciudad del interior, y muchas veces muchos artistas, poetas, pintores, escritores, cantantes, bueno, de toda la gama de artistas, se ven obligados a justamente desterrarse y muchas veces autodesterrarse por estar en una tierra que a veces no reconoce su labor de artista, o a veces
el trabajo del artista se reconoce más en otro centro cultural, entiéndase, en Uruguay, en Montevideo. Bueno, este era como el punto de partida. No sé, Nacho, ¿qué opinás acerca de esto? Yo creo que eso ingresaría en una lógica bastante más amplia que la de simplemente el arte, que es una discusión de larguísima data en el Uruguay, que es la del centralismo y la descentralización, esa dicotomía que, por citar a un artista popular, muy popular, pero no por ello menos valioso como artista que Pablo Estramín, en aquella canción de Morir en la Capital, ¿no? Es una realidad. Yo creo que hay en ese poema, que yo no había tenido la oportunidad de leerlo, hay en ese poema también la figura del artista, que algo lo habíamos hablado antes, como resistente, es decir, como alguien que utiliza de alguna manera el arte para denunciar, para reclamar, pero también el arte como resistencia en lo personal, que yo creo que es una de las cuestiones que me gustaría plantear contigo, intercambiar. El arte en general y particularmente aquellos que tenemos, o tengo por lo menos, una aproximación mucho más a nivel artístico con la literatura, el arte como elemento de resistencia y de sobrevivencia. Disculpen si no existe el término, pero seguramente lo van a entender, ¿no? Es decir, particularmente la literatura como arte, la ficción o la poesía, como un lugar de escape, ¿no? De la realidad, ante una realidad que muchas veces es acuciante, que es angustiante, que bueno, y que desde un punto de vista filosófico podemos decir que el hombre es, creo que Borges lo decía, la única especie que tiene la certeza absoluta desde que empieza a tomar razón de que va a morir, de lo único que no tiene duda. Entonces encontrar en la literatura y en la ficción particularmente ese espacio de resistencia y de sobrevivencia. Y cierro tirándote el pie, creo que un ejemplo a nivel que a mí me gusta mucho, además como escritor, está dentro de los 3 o 4 que me gusta más, que el arte para él de alguna manera significó eso, es Juan Carlos Onetti, ¿no? Incluso hay un libro de Vargas Llosa que se llama El viaje hacia la ficción, que justamente hace un recorrido desde ese lugar, de cómo Onetti fue encontrando en la ficción un escape y de alguna manera también una justificación vital, ¿no? Me gusta cómo traías esa idea de que el hombre es, no sé si literalmente lo dijiste así, pero es el único animal que tiene conciencia de que va a morir. Claro. En ese sentido, el hombre se va a representar como un animal metafísico, por decirlo de alguna manera. En esta charla que estuvimos teniendo antes de estar en esta instancia, salió un término que me parece que es recontra acertado, que es la idea de la literatura como refugio. Entonces, en esta idea que hablaba del animal, el animal también busca refugio, ¿no? No sé, una mulita busca su cueva, pero en ese caso es algo mucho más natural, de supervivencia en el sentido de vivir. En el caso de la literatura, si vuelvo a esta idea que decía del hombre como un animal metafísico, creo que la literatura es un refugio metafísico del hombre. Es ese lugar donde el hombre puede refugiarse a veces de los sentimientos propios, pero refugiarse también del afuera. Entonces, en este sentido, yo particularmente lo entiendo desde dos lados. Bueno, podemos darle más aristas, discernir entre escritores y lectores, pero creo que en esta instancia lo que más me interesa es hablar acerca de la figura del lector. Entonces, decía que entendía la literatura como refugio desde dos lados, hablando puntualmente de los lectores. Por un lado, el refugio que se encuentra anclado en el presente o una crítica, es decir, esa literatura que nos permite, a través del pensamiento, refugiarnos de lo que sucede, no en el sentido de escape, sino en el sentido de comprender qué es lo que sucede, a través de no necesariamente cosas puntuales. O sea, la literatura crítica de la realidad existió desde siempre. Uno puede leer un clásico de Homero, por ejemplo, y a través de eso interpretar lo que vive, la situación política o una situación más personal, los conflictos personales, interpersonales. Entonces, en ese sentido, yo creo que este es uno de los refugios, ¿no? La literatura como una puerta para
comprender o para tener más elementos para interpretar la realidad que nos rodea. Y por otro lado, creo que también es un refugio en el sentido de que a través de la literatura uno puede apartarse de la realidad, en el sentido de que uno agarra un libro, por ahí hay mucha gente que critica esto, pero una novela rosa, una novela policial, entonces como que el mundo se apaga, yo estoy en el libro y en ese libro disfruto, siento un placer que tal vez en ese momento en mi vida no esté teniendo, o simplemente una vía de escape, como quien se mira una película, el lector se lee un libro y apaga, desestresa, se aparta. Sí, comparto esa dualidad que le das a la palabra refugio, el refugio como escape, que me parece súper válido. Me parece que pasa con el arte en general, no solamente con la literatura. Tú ponías el ejemplo ahí de una película. Y el refugio como lugar de redefinición de algunas cosas y de ser mucho más, de depurar mucho más un análisis de la realidad, de interpretar con mucho más herramientas la realidad. Y ahí hay que hacer una defensa de la literatura en general. Yo ahí ya no la circunscribiría solamente al arte, sino de la lectura en general, como una forma de acceder, tal vez de las principales, al conocimiento. Y bueno, en la teoría del conocimiento, vaya si se ha ahondado, podemos citar, por ejemplo, a Foucault, de que el conocimiento es poder y todo lo demás, pero yo creo que tenemos que promover de alguna manera, o por lo menos yo me gusta promoverlo, porque tenemos ya es involucrar a otros, no sería la idea, pero sí promover esta cuestión de la lectura como una forma de acceder al conocimiento, a la información y o al conocimiento, que no son las mismas cosas, pero que es una forma de tener poder hasta para transformar la realidad, que era otra cosa que hablábamos, y que es una forma que aún, porque es verdad que hay comunidades en las que se accede más fácil al conocimiento, es verdad que si bien no estamos en la Edad Media, todavía el conocimiento muchas veces está en el poder de algunos, igual su acceso se ha democratizado mucho más que otras cosas, ¿no? Que otras formas que generan poder también o que hacen mantener el poder. Entonces también no llego a hablar de movilidad social a partir de la literatura porque sería demasiado, pero sí creo que la literatura nos permite, en esa otra parte que tú tomando lo que decías del refugio, nos permite abrir otras cuestiones, ¿no? La literatura en general, ya te digo, la lectura, nos permite abrir otras cuestiones y tener mucho mejores herramientas para decidir o interpretar, incluso para ser libre, ¿no? Esa palabra que está tan en boga, el tema de la libertad. Para ser libre, cuanto uno más opciones tiene, más información tiene, yo creo que ejerce mucho mejor esa libertad. Bueno, creo que en esto que estás diciendo de la literatura como una forma de libertad, una forma para adquirir conocimiento, está buenísimo plantearlo desde el lugar de la lectura, pero también si pensamos desde la literatura, ¿no? Puedo, por ejemplo, leer un libro de historia, estoy adquiriendo conocimiento, pero es un conocimiento que está mucho más formalizado, enfocado, objetivado. Entonces, cuando hablamos de literatura, los textos que son literarios son aquellos que se encuentran estetizados, es decir, aquello que, además de permitirnos adquirir conocimiento, nos permiten un goce estético. Eso es arte, ¿no? Claro, ese es el arte. Conmueve. Que conmueve, que te permite disfrutar. O sea, no solo estoy aprendiendo, no solo estoy viendo mi realidad desde otro lado, sino que también lo estoy disfrutando. O sea, el placer del texto. Hay un montón de autores que hablan acerca de esto, del placer del texto, no solamente desde lo intelectual, digamos, sino también desde una manera física. El libro que se agarra, el libro al que se le pasan las páginas. Es decir, en la lectura, no solamente la lectura que está enfocada en lo literario, la lectura en general, hay mucho de placer. Pero también, además de ese placer que siente el lector, está lo que decís acerca de una vía para adquirir conocimiento, para ver las cosas de otra manera y a través de eso cambiar el mundo, por decirlo de alguna forma bastante entendible, ¿no? Como una vía para cambiar cosas, repensar cosas. Entonces, en este sentido, a mí me gusta entender la literatura como una vía
para tender puentes, un vehículo para tender puentes. Por un lado, puentes entre escritores y lectores. Un escritor de cualquier época, ¿no? Pueden ser de miles de años atrás o puede ser de un libro de este año, un escritor contemporáneo, que tiende el libro, la letra, que tiende puentes entre esa persona que es el escritor, que tiene un mensaje que quiere transmitir, a el lector. Y también es un vehículo para tender puentes entre lectores y lectores. Capaz que podríamos ir como profundizando un poco más esto de tender puentes. Sí, yo comparto y a propósito de lo que vos decís, también algo que hablábamos antes de salir en cámaras, es que a uno le da la impresión de que la literatura multiplica la vida, ¿no? Es decir, uno vive más. Hay una frase, tú me la... Sí, no sé si me la decías textual, pero... De George R. Martin, algo así, sí. Que es quien escribió el libro que dio la famosa serie Juegos de Tronos, que dijo algo así como: un lector vive 1000 vidas antes de morir, mientras que una persona que no lee vive solamente su vida. Claro, y es así, es decir, uno en la literatura, y ahí sí voy a la literatura como arte, como ficción, encuentra otras vidas, otros autores, después narradores, en fin, se encuentra con todo ese mundo tremendamente complejo. Y yo te decía, creo que así como decimos comúnmente fulano tiene boliche, que es está muy en la jerga popular eso, ¿no? Y significa que tiene roce, que tiene experiencia, que conoce mucha gente. Yo creo que ese boliche también se adquiere a través de la literatura. Será diferente, pero un ejemplo de eso para mí es Borges, un extraordinario escritor que siempre tuvo una vida un poco hermética en cuanto a los círculos que frecuentaba, que no era un hombre popular en el sentido de que pertenecía a la aristocracia argentina y demás, pero que la literatura para él le sirvió como puente, descubrió otras realidades, otros mundos, y no solamente la literatura, digamos, escrita, sino, si se puede decir, literatura oral. Bueno, le sirvió para escribir cuestiones de los arrabales, de los orilleros, por ejemplo, en Buenos Aires, que él no había conocido, ¿no? Que él no había vivido. Entonces yo creo que también, sin duda, el tema del puente es algo que está ahí, y que está ahí desde otro lugar también, que es te lo tiro como... esto sí no estaba para nada pautado, es los que escriben, ¿para qué escriben? Por ejemplo, vos escribís pensando en que otro va a leer, escribís porque se te hace insoportable no escribir y tenés que escribir, escribís porque buscás trascender. Digo que es una discusión muy compleja, muy linda también, ¿no? Y capaz que no nos da el tiempo, pero te la tiro cortita, sí. Sí, claro, esa es una discusión que además se da en muchos poetas, generalmente se manifiesta en el ámbito de la lírica, ¿no? de la poética, que expresan sus motivos para leer, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un texto de un poema de Bukowski, donde dice, no lo dice así, yo lo digo como lo recuerdo, la idea general: yo escribo porque me revienta, si no lo escribo, reviento yo. Y plantea, ¿no? Esa idea de que, bueno, quien quiera escribir, que escriba por ese motivo, que escriba porque no tiene otra opción. Bueno, esa es una postura en particular. Hay otras posturas, ¿no? Desde una búsqueda más estética, que era a lo que me refería más antes, ¿no? Como a una literatura más plástica, escribir como quien pinta un cuadro, con una búsqueda de algo que va a estar bueno. Ahí, bueno, hay otros ejemplos, sobre todo en los poetas vanguardistas, claro, ¿no? Como esa búsqueda estética puntual. Hay quienes escriben para denunciar también situaciones que se viven. Pienso, por ejemplo, en el mismo Benavides. Ay, golpeé el micrófono. Y por ahí su Tata Vizcacha, que estaba por ahí, que está ahí, sí, que presenta una sociedad y, bueno, tal fue la manera en la que presentó esa sociedad tacuarembóense, que el libro fue quemado en la plaza. Entonces, son distintas posturas que todos los autores van adquiriendo y a través de las cuales se va definiendo la literatura, y uno como lector también se va definiendo, ¿no? Porque decide leer esto o decide leer lo otro y va pautando a través de su lectura una visión propia de la literatura.
Claro, ¿no? Y además se me ocurre, en este momento se me viene a la cabeza una frase de Sabina en una entrevista que le hacen, que él dice, bueno, ¿por qué la gente lo prefería, o el tipo de gente que lo prefiere, por qué lo hacía? Y él decía, bueno, yo creo que una canción tiene que tener, una canción que logra eso, tiene que tener, primero, una muy buena letra, segundo, una buena melodía, y tercero, nadie sabe por qué, o nadie sabe qué, ¿no? Y digo que tiene que ver un poco con eso, porque uno puede distinguir entre, creo que podríamos tener la arrogancia, el acto arrogante de distinguir, siendo muy jóvenes y con cosas muy por delante por leer y vivir, qué puede ser malo o bueno como literatura, independientemente si denuncia o no denuncia. Ahora, lo cierto es que hay artistas que nos tiran más, escritores que nos tiran más y que por ahí no están al mismo nivel que otros, o están al mismo nivel, pero a uno le gusta más ese. Tiene que ver con cuestiones personales, con vivencias que, no sé, uno proyecta en esa literatura o en esa forma, ¿no? Sí, o directamente ese no sé qué, que habla Sabina, y pienso un poco tirando línea con esto que decías de que a lo mejor uno reconoce que determinado libro está bueno, formalmente está excelente, en la historia de la literatura tiene una relevancia impresionante, y sin embargo uno puede preferir otras cosas que las reconoce como no tan buenas o con no tanta calidad, pero sin embargo está ese no sé qué que atrae y que es tan particular, que es tan subjetivo. Pienso, por ejemplo, en Mario Lebrero, escritor uruguayo, que él era muy afín a estas novelas cortitas, policiales, chiquitas, que todas tienen una estructura parecida, todas muestran más o menos lo mismo, a la mitad del libro ya sabes cómo va a terminar, y sin embargo el tipo prefería leer eso antes que leer otra cosa, se encerraba leyendo eso, claro, que muchas veces puede entender hasta a lo bizarro, aunque bizarro no es el término propio, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Como a lo grotesco, a lo extraño. Y eso tiene que ver con elecciones personales que no sé hasta dónde son elecciones, justamente por ese sé qué, ¿no? Es lo que te atrae. O hasta procesos inconscientes, ¿no? Sí, tal cual. Y lo otro que hablábamos hoy, siguiendo con el tema del libro, que me parece bueno rescatar en estos tiempos, es una defensa, si se quiere, de la lectura del libro como cuerpo, en su totalidad. O sea, estamos viviendo tiempos de una lectura muy fragmentada, o fragmentaria, como se le quiera poner, ¿no? A través de internet, busco tal capítulo, más a nivel académico, estudiar, pero no te leas todo el libro, léete, con este capítulo que te leas ya vas a entender lo que quiso decir el autor. Por algo el autor escribió todo un libro, ¿no? Esa cuestión que tiene que ver, creo, con el mundo en el que vivimos, de compartimentar todo, y las cuestiones son cada vez más específicas y responden más a lo inmediato. Sí, pienso en ese sentido cómo uno llega a un libro, ¿no? Cómo llegas al punto de decir, sí, bueno, este título me interesa, quiero leerlo. Creo que actualmente se da sobre todo a través de esa lectura fragmentada que decís, de, no sé, estoy en Facebook, estoy en Instagram y de repente veo una frase, me copa la frase y digo, puede ser, lo voy a leer. Que es totalmente válido, ¿no? Pero ahí quería rescatar un poco lo que hablaba sobre el tender puentes, no solamente entre escritores y lectores, sino entre lectores y lectores. Tal vez antes de un mundo tan tecnológico, bueno, ahora también, pero creo que esos espacios son cada vez más reducidos. La literatura como puente entre individuo e individuos, entre lector y lector, en el sentido que yo te digo, no sabes, encontré un libro que está buenísimo, me partió la cabeza, es tal. Y no te voy a decir, léete tal capítulo, capaz que te lo digo, pero en realidad como que te lo comparto en esa unidad que es el texto. Esa unidad cargada de sentido y completa en sí misma, que si yo la parto, tiene sentido, pero no tiene la misma carga emocional ni nada. Y creo que por ahí estaba algo que hablábamos de cómo a veces las frases se vuelven populares, sí, pero las frases no son el libro y ni siquiera tienen algo que ver. Te mencionaba, por ejemplo, El Quijote, un clásico universal y un clásico de la lengua española, donde, bueno, tal vez mucha gente conoce la frase ladran Sancho, señal que son perros, sin embargo en el libro no dice eso. Entonces, bueno, como pensar un poco o repensar y reivindicar el lugar del libro y no solamente el libro
en su unidad, sino también el libro como objeto, y vuelvo a esta idea del placer del texto, el placer de la lectura, entendido también esta cuestión más física que la plantea Ronald Barthes, del libro que se toca, el libro que se como lee, objeto. el objeto. Decía Bolaño, dice, yo tengo tantos libros que no me va a dar la vida para leerlos, pero cada tanto, muchos de ellos, dice, sé que no me va a dar la vida, me murió joven, dice, pero me gusta ir, verlo, dice, verle la tapa, olerlo un poquito, dice, por ahí abro, leo un párrafo, dice, y lo guardo otra vez. Tenemos ya los minutos contados, pero lo último, seguramente, como buena lectora estás leyendo varias cosas a la vez, pero un libro que estás leyendo ahora. Estoy leyendo Absalón, Absalón, de William Faulkner. Es complicado, pero está bueno, te plantea un montón de cosas, pensás, ¿no? Cosas de la realidad también, y te invita a la reflexión, que creo que es lo que un libro debería hacer. Claro. Y hay que meterse con los complicados también. Yo terminé de leer hace poco el Ulises de Joyce y la verdad que estaba difícil, ¿eh? Ahora estoy con La Casa Verde de Vargas Llosa. Bueno, nos tenemos que ir. Agradecemos nuevamente el espacio a la Dirección General de Educación y Cultura de la Intendencia. Y bueno, esperamos, por lo menos yo, creo que vos también, Rocío, ansiosos ver al resto de la barra también por aquí. Así que de mi parte es eso. Bueno, hago mías tus palabras. Muchas gracias. Buenas noches.